Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los últimos datos de la inflación en México y en Estados Unidos. Y es que en México la inflación no para de subir. A ver, te les voy a explicar qué está pasando y por qué. Comencemos. Bueno, primero vamos a empezar con la inflación de Estados Unidos. Hay que recordar que la inflación se mide año con año. Es decir, estamos comparando cómo han cambiado los precios en el mes de junio del año, de este año con el año pasado, con el mismo mes de junio del año pasado, ¿no? Entonces, por eso a veces fluctúa un poco y esta inflación suele ser un poco engañosa, porque a veces cuando acelera la inflación tardamos en verlo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Me gusta más por eso ver la inflación mes a mes, que también la vamos a ver, que eso nos da, pues, nos da una mejor visión de qué es lo que está sucediendo, a corto plazo, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo es el cambio que se registró en este mes comparado con el mes anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la inflación de Estados Unidos anual? Pues se redujo un 3%. Hay que recordar que el FED o el Banco Central de Estados Unidos estaba buscando un objetivo del 2%. Entonces, mientras no se llegue a este 2%, es muy difícil que el Banco Central empiece a bajar las tasas de interés. Dicho esto, hay que recordar que la inflación de Estados Unidos, por la manera en que se ha estado midiendo últimamente, es muy engañosa, específicamente por el tema del shelter, ¿no? De cómo se mide el tema de la vivienda, de las rentas. En Estados Unidos, lamentablemente, la metodología que utilizan es una metodología que podríamos decir un poco retardada, es decir, que se retrasa el efecto, y lo hemos visto en videos anteriores, donde observamos claramente cómo, a pesar de que la inflación real de las rentas, por así decirlo, ha bajado de manera significativa, el indicador que la Fed tiene sigue mostrando subidas que simplemente no son realistas. Sin embargo, también pasó al revés, ¿no? Cuando las rentas estaban subiendo de manera significativa, el indicador de la Fed decía, ay, no está subido tanto, ¿no? Entonces nada más está, digo, es un indicador un poco retrasado y se está ajustando. Entonces eso también es lo que va a jugar a favor de la inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos meses, final de año, ya podríamos ver una inflación del 2%, si no es que inclusive un poco menor, ¿no? Entonces esto es también bastante interesante. Ahora, ¿cómo está la inflación anual? Insisto otra vez en México. Bueno, la inflación anual en México se disparó, ¿no? Subió de manera significativa. Y hay que recordar que a partir de 2024, en febrero, pues ya bajaba un 4.4%. Finales del 2023 está en un 4.20%. Se está bastante estable, ¿no? Sin embargo, vemos como hay una tendencia alcista en los últimos meses, como pasó del 4.42, 4.65, 4.69 y ahorita ya prácticamente una aceleración importante en el mes de junio hasta un 5%. La gente que no sabe mucho dicen que es por el tipo de cambio. La verdad es que el tipo de cambio no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver en la inflación, pero que cambie una semana el tipo de cambio no va a hacer que todos los productores cambien sus precios automáticamente y los suban, ¿no? O sea, eso es completamente una ridiculez. En gran parte de la inflación hemos visto en el tema de las frutas y las verduras. Pero bueno, también ha habido otros componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que como restaurantes y hoteles han subido un 6%, que es bastante. Bebidas alcohólicas también un 6%, educación un 6%, perdón, educación un 6%, ¿no? Entonces, son bastantes indicadores, no solo es eso lo que ha estado generando que suba la inflación de manera significativa en México. Ahora vamos a ver cómo está el mes a mes, que nos va a dar una visión más clara y le voy a poder explicar más a detalle. Estados Unidos es muy interesante porque Estados Unidos había estado teniendo subidas pues relativamente importantes del punto 4, punto 4, punto 3. Sin embargo, en mayo vimos cómo esa tendencia cambió, ¿no? Y básicamente no aumentaron los precios, se quedaron en un 0%, y específicamente en el mes de junio por fin redujeron los precios, ¿no? O sea, digo, es muy poquito, es un menos 0.1%, pero ya es una indicación de que la inflación está empezando a subsanar. Y también esto está un poco ligado a que la actividad económica en Estados Unidos ha estado muy, bueno, no baja, pero ha estado bajando de manera importante. Específicamente lo vemos en el sector de la clase baja, clase media baja, es donde hemos visto que ha habido más dolor, ¿no? En el consumidor, que es algo completamente obvio, ¿no? Pero bueno, vemos empresas como Nike, Lululemon, etcétera, que han estado teniendo, pues, números muy por debajo de lo previsto, ¿no? De hecho, las acciones han sido castigadas por lo mismo, pero creo que es una tendencia que estamos viendo. La Pepsi como, todavía hoy dio resultados y vemos cómo la gente está empezando a recortar sus gastos, obviamente hablando de los sectores bajos y media bajos, inclusive hasta medio, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay una desaceleración importante, que también es lo mismo que está sucediendo en China y algo similar está sucediendo en Europa, ¿no? Entonces estamos observando una desaceleración económica de manera global.
¿ok? Entonces es importante entenderlo. Ahora, los gobiernos no entienden lo que está pasando. Esa es otra cosa que también vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué? Específicamente Estados Unidos, a pesar de todo, el Banco Central tomó la decisión correcta. Y la Money Supply llevan 2 años reduciéndola, obviamente de manera muy poquita, pero sigue siendo una reducción. Y este año básicamente no ha aumentado, no se ha mantenido igual. Entonces eso ayuda bastante a controlar la inflación. Este caso no lo estamos viendo en México, donde la money supply sigue subiendo. Hay que recordar que, en mi opinión, la gente que está en México no tiene la experiencia necesaria, simple y sencillamente fueron puestas ahí por algún favor presidencial, o nada más porque les caía bien, no sé cómo funciona eso. Digo, sí lo sé, pero no quiero ahondar mucho en el tema. Este, porque luego la gente se pone sensible, ¿no? Con temas políticos, pero la realidad es que la actividad del Banco Central, en mi opinión, ha sido errónea. Han mantenido las tasas de interés elevadas, pero también quiero dejar claro que eso no ha sido todo su culpa, ¿no? Las tasas de interés los ha obligado el gobierno, lo hemos platicado en videos anteriores, no tenemos como que dos personas jalando de un lado la cuerda, ¿no? O sea, por un lado tenemos al gobierno que sigue gastando más dinero del que tiene y esto genera que se tenga que imprimir más dinero, que podríamos decir que, por eso digo que no es culpa total de Banjico. Y del otro lado tenemos a Banjico tratando de subir las tasas de interés, bueno, más bien dejando las tasas de interés en un nivel elevadísimo, para tratar de frenar la actividad económica, pero mientras el gobierno sigue gastando como loco, esto no va a pasar, ¿no? Entonces tenemos una dictonomía muy extraña que está sucediendo en México y esto ha generado que simplemente no pase nada, ¿no? Que la inflación siga en alta o inclusive siga subiendo y que por otro lado tampoco tengamos una reducción de la money supply que pueda ayudar a la inflación. El gobierno sigue gastando, entonces esto está perjudicando. Obviamente, no hay que recordar que la inflación en México, a pesar de que ha bajado, sigue estando altísima, ¿no? Porque que baje al 4% no significa que los precios se hayan reducido, solo significa que siguen subiendo, obviamente en menor medida, pero los precios siguen subiendo, ¿no? Y si acumulamos en los últimos 3 años, tenemos una inflación barbaridad, ¿no? Bárbara. De hecho, si comparamos 3 años, muchas cosas, muchos productos o servicios ya están al doble. O sea, imagínate tú qué locura, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que creo que nunca se va a poder solucionar porque ahorita viene un nuevo gobierno, vamos a ver, esperemos que balanceen un poco más el presupuesto, no gasten tanto, lo dudo, pero vamos a ver qué pasa. La jugada acá es tratar de imprimir menos dinero, obviamente para poder reducir la inflación, ¿no? Dejar la inflación en un 3%, que creo que es el objetivo del Banco Central, que nunca lo van a lograr si siguen con las mismas tácticas, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que pasó en Estados Unidos, bastante bueno. En México, no tanto, ¿no? En México, como les había platicado, claro, hay que entender que a pesar de todo, habíamos tenido un mes de mayo bueno, donde hubo una reducción de precios del menos 0,2%. Sin embargo, en junio vio una aceleración muy importante, ¿no? No solo del menos 0,2, sino del 0,38%, ¿no? Entonces ya recuperaron lo que habíamos ganado, por así decirlo, en reducción de inflación y más, ¿no? Entonces, la inflación en México por eso ha estado acelerando. Yo creo que va a seguir así. No creo que tengan absolutamente nada que ver el tipo de cambio. O sea, si me dijeras, bueno, el tipo de cambio se disparó a 20 y se quedó allá en 3 meses, bueno, ok, sí, ya los productores van a empezar a cambiar precios, pero porque cambie por 3 días, de hecho, si vemos el tipo de cambio, vemos cómo, de hecho, en el último mes, este es el último mes. Ah, sí, de hecho el último mes ha estado inclusive en negativo, ¿no? Ha estado, el peso se ha apreciado un 4,2%, ¿no? Y si nos vamos al último año, pues ha habido una depreciación del peso, si podemos decirlo así, del 4%. En el último año no es nada, a pesar de la subida brutal que vimos a raíz de las elecciones y a raíz de las reformas que quieren implementar, específicamente en la judicial, vemos cómo el peso se ha recuperado, pero un menos 5% apenas en básicamente un mes, literalmente en un mes, ¿no? Entonces, pues la cosa tampoco está así que digas, wow, ¿no? O sea, realmente en 17,80 es un nivel bastante aceptable. Personalmente, yo creo que inclusive un valor justo de este intercambio debería ser más allá de los 20, 21. Pero bueno, vemos como, si vemos la tendencia ha sido bastante bajista, inclusive en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, no creo que el tipo de cambio sea un factor que esté afectando la inflación, ni mucho menos. Ahí es por eso que te digo que Banxico, en mi opinión, no sabe mucho, porque Banxico tomó la decisión de no recortar tasas y una de las principales razones que dio por no hacerlo era específicamente por esto, por el tipo de cambio, que es una estupidez completamente y es una ridiculez que digan eso supuestamente, bueno, supuestamente personas con tanto poder que tienen en control del Banco Central y me están diciendo esas estupideces, la verdad,
es bastante consternante, ¿no? Pero bueno, es una tendencia que hemos visto en México, como los políticos realmente no saben nada y los funcionarios muchas veces no están preparados para el puesto ni de cerca, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo acá es el dedazo, favoritismo, amigos, familiares, etcétera, todos entran a la nómina y luego vemos qué pueden hacer, ¿no? Entonces, lamentablemente es una realidad de México, es lo que nos ha tocado lidiar. Creo que la decisión de México fue errónea. También creo que el hecho de que pues el país sigue gastando más dinero que tiene ha metido mucha presión en la inflación y por eso no ha podido bajar en México específicamente. No, yo creo que Estados Unidos básicamente pronto van a salir del problema inflacionario. México no creo que podamos llegar al 3% que quiere Banxico. Este año ni siquiera diría, bueno, el próximo a lo mejor por los comparativos, ¿no? Pero este año lo veo muy complicado, sobre todo como hemos visto la aceleración de la inflación específicamente en el último mes, y es una tendencia que debería de seguir en los próximos meses en base a la información que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, esto por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido, quieren aprender más de finanzas, de economía, pueden suscribirse. Les recuerdo, como siempre, aquí vamos a, para que sepan de una vez, aquí vamos a criticar al gobierno que esté, del partido que esté, obviamente criticar cuando hagan las cosas mal, ¿no? O sea, tampoco vamos a criticar por criticar, y cuando hagan las cosas bien, también se dice acá, ¿no? O sea, aquí no somos partidarios de nada, somos, pues ecuánimes, y sobre todo tratamos de ser lo más justos posibles con todos los funcionarios que hayan, o con todas las personas que podamos llegar a criticar, entre comillas, ¿no? Pero esto por el video y nos vemos en el próximo.